Buenas tardes, queridos hermanos. Deseamos que el Señor abunde en sus vidas en esta tarde de miércoles, tarde de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y hemos querido comenzar con unos versículos que se encuentran allí en Proverbios 10 y los versos 22 al 24. Proverbios 10, 22 al 24, donde nos dice: La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Cometer maldad es una diversión para el insensato, mas la sabiduría recrea al hombre inteligente. Lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá, pero los justos recibirán lo que desean. Y no sé si estos versículos, seguramente que sí, les traen a la memoria las últimas cosas que están sucediendo en este mundo, en el sentido de las revueltas y todas las cosas que han estado ocurriendo, no solamente en este país, sino también en otros muchos países también. Así que nos dice la palabra de Dios de una manera clara allí que lo que enriquece verdaderamente es la bendición del Señor. Y dice que en medio de la bendición de Dios no puede existir tristeza. Así que damos gracias, queridos hermanos, por su palabra y porque siempre debemos estar atentos a lo que nos dice, porque cada frase y cada cosa que el Señor ha querido que nosotros sepamos está allí en la palabra de Dios. Solamente tenemos que abrir la Biblia, abrir su palabra y leer profundamente, discernir y estudiar la palabra de Dios, que ella seguramente nos va a traer refrigerio también para nuestras vidas y va a enriquecer también nuestras vidas desde todos los puntos de vista. En el día de hoy no tenemos muchos anuncios realmente, pero sí deseamos que el Señor esté en medio de su familia, de sus decisiones, de su vida en sentido general, y también esté trayendo paz y esté trayendo bendición en todo momento. Quería decirles solamente que nos han llegado unas cajas con unos galones de estos de leche de vaca, y ya algunos hermanos han venido a buscar los suyos, pero quedan unos cuantos, así que los hermanos que quieran pasar por aquí, estaremos aquí aproximadamente a partir de mañana al mediodía, a partir de las 11, de las 12, ya usted puede llamar y puede pasar por aquí, por la iglesia, para llevar su galón de leche. Recordar que por favor vengan pronto, porque no tenemos la suficiente cantidad de refrigeradores, en este caso, para poder guardar estos galones de leche. Los tengo allí en el aire acondicionado y bueno, ahora tendré que apagarlo, por supuesto, y luego entonces mañana volver para que se mantengan por lo menos un poco frescos y no se vaya a echar a perder. Así que por favor, usted, si puede venir a buscar lo que le corresponda para su vivienda, para su casa, venga. Y si tiene viviendo alguien cerca de su casa y puede hacer el favor y llevárselo, pues va a ser también alguna persona, por ejemplo, que no pueda, o algún anciano, etcétera, pues sería también de mucha bendición. Así que no se olvide de venir mañana a partir del mediodía en adelante. Aquí estaremos para ello. De todas maneras, antes de venir, llámeme para saber si estoy por aquí cerca, o en caso de que esté lejos, para dejar encargado a algunos hermanos y para que usted pueda llevar para su casa lo que aquí nosotros tenemos. Así que vamos a comenzar, hermanos, directamente ya en el contexto de esta tarde. Vamos a hablar acerca de el estudio que nosotros traemos hoy. Hemos terminado en los miércoles estos pasados, terminamos el capítulo 16 de Mateo. Pero nosotros no podríamos quedarnos allí en el capítulo 16 de Mateo. ¿Por qué? Porque van a quedar muchas cosas inconclusas, cosas sin responder, preguntas sin responder, si es que no explicamos lo que viene a continuación. Quizás usted se quedó con muchas dudas, o quizás no, pero de todas maneras tenemos la responsabilidad de poder explicar esas cosas que necesitamos hacer para que pueda ser un estudio más completo, y para que usted también pueda estudiar junto conmigo la palabra del Señor y salir de muchas dudas y conocer muchas cosas y refrescar también conocimientos que sabemos que usted también conoce ya de antemano.
Entonces, recuerden que el capítulo 16 nos estaba hablando de algunas cosas específicamente. Estuvo hablando Jesús allí acerca de sus discípulos y con sus discípulos directamente alertándolos de diferentes situaciones. Pero el capítulo 16 en sentido general nos prepara para la transfiguración del Señor. Y la transfiguración es a partir del capítulo 17, en el capítulo 17, versículo 1 específicamente. Y queremos en este primer estudio de este capítulo 17, más bien dar una introducción de este capítulo. Y también queremos ver las cosas relacionadas con este evento de la transfiguración. Así que en los siguientes estudios, en los estudios a partir del próximo miércoles en adelante, estaremos dando más profundamente y mirando más profundamente los demás aspectos de este capítulo 17 de Mateo. Vamos a leer allí Mateo 17, tenga su Biblia preparada, porque tenemos muchos versículos bíblicos y también específicamente vamos a hacer comparaciones entre el Nuevo Testamento y vamos a llevar al Antiguo Testamento algunos paralelismos, podríamos decir algunas similitudes, es una palabra más correcta, algunas similitudes entre los dos eventos que vamos a hablar aquí. Entonces, busque allí Mateo 17 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 5. Mateo 17, vamos a leer versículos del 1 al 5. Nos dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión y de estudio que nosotros tenemos en este momento. Te damos gracias por los hermanos, oh Dios, que en este momento están conectados y están, oh Dios, allí también compartiendo la palabra de Dios. Te pedimos que les puedas bendecir a cada uno de ellos y permite, Señor, que tu amor, tu misericordia y tu paz esté reinando sobre la vida de cada hogar. Te pedimos que nos ayudes en este momento y permite el respaldo completo de tu Santo Espíritu en todas las cosas que vamos a decir. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y te pedimos, Señor, que cada día tengamos esa sed de estudiar cada vez más tu palabra. Y tengamos esa hambre, Señor, también por descubrir las cosas que tú tienes guardadas y esos misterios, oh Dios, que nos has dejado a nosotros para poder descubrirlos también a través de la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, de acuerdo a los 3 primeros evangelios, recuerden los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero de acuerdo a los 3 primeros evangelios que le llaman, según ustedes también conocen, los evangelios sinópticos, bueno, pues esta es la única vez que Jesús muestra parte de su gloria. O sea, que se transfigura y los discípulos o algunos de sus discípulos ven este acontecimiento. Podemos ver este hecho en Mateo, en Marcos y en Lucas. Recordemos que el Evangelio de Juan no es llamado sinóptico porque el Evangelio de Juan es un evangelio un poco diferente, porque no reporta directamente los hechos de Jesucristo ni tampoco los mismos eventos históricos, de la misma manera que se mencionan en los 3 primeros, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Recordemos que el Evangelio de Juan más bien nos da una perspectiva, podríamos decir, espiritual acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan presenta a nuestro Señor Jesús como el Logos, la palabra Logos,
como la eterna palabra de Dios. Ahora, yendo un poco al capítulo 16 de Mateo, recordemos que allí, entre otras cosas, también Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Y fue cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocemos las palabras de Jesús, conocemos la respuesta también de Pedro. Y luego dice que no le digan esto a nadie. Más adelante dice que sufrirá y que morirá. Y cuando Pedro lo escucha, intentó defender a Jesús. Y entonces Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. Otra de las cosas que le enseña en este capítulo 16, que hemos visto ya anteriormente, es que ser un discípulo, constituir un discípulo, tiene que ir acompañado también de la cruz, del sufrimiento. En el versículo 24, recuerden cuando Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. El Evangelio de Lucas añade: cada día, y sígame. O sea, a partir de aquí podemos decir, queridos hermanos, que el capítulo 16 de Mateo, que hemos terminado ahora, establece tres cosas en Jesús. En primer lugar, su identidad, o sea, ¿quién es? En segundo lugar, la misión que él tenía, su misión. Y en tercer lugar, la forma o el método también de hacer las cosas. Anteriormente hablábamos de la humillación de Jesús, pero ahora en este momento Jesús, entonces en el capítulo 17 de Mateo, vemos de acuerdo a esta transfiguración que Jesús entonces es glorificado. Y pudiéramos decir parcialmente o momentáneamente sería una palabra más correcta. Y esto nos da también cierta medida acerca de lo que es la gloria de Dios. Dice que Dios es majestuoso en todas las formas posibles. Así nos muestra, por ejemplo, en el Salmo 24, un salmo precioso también, los versos del 7 al 10, donde nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Está hablando de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice: el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. O sea, nos está hablando aquí que Dios es el Dios de la gloria. El Salmo 29, si usted también lo revisa y lo busca y lo lee, también nos habla acerca de la gloria de Dios. En Éxodo también tenemos algo que nos dice acerca de la gloria de Dios. Nos dice que Dios se vuelve visible también ante las grandes hazañas históricas. Allí se muestra a Dios, se vuelve prácticamente casi objetivo y palpable, donde nos dice: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y nos habla aquí también acerca de lo que es la gloria de Dios. Deuteronomio 5:24 nos habla también de la gloria de Dios, donde nos dice: y dijisteis: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y éste aún vive. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, sabemos que la gloria de Dios en un futuro será revelada de una manera absoluta y completa en toda su majestad. Completamente veremos la gloria de Dios algún día. Observe también la hermosura, podríamos decir, de este versículo que vamos a leer ahora. Es el versículo que está en Isaías 35:2, donde nos dice: florecerá profusamente, o sea, abundantemente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura, dice también, del Carmelo y de Sarón. Son dos montes, el monte Carmelo y el monte Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Y también nos habla de la hermosura y de la gloria de Dios allí en Isaías 60, el versículo 1 y 2, donde nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Por eso, queridos hermanos, hablamos con toda certeza, ¿verdad? Con toda certeza nosotros podemos decir que la transfiguración de Jesús fue solamente un vistazo momentáneo de esos discípulos de la gloria venidera, la cual había sido inicialmente había sido vista, yo creo que de una manera privilegiada y anticipadamente por estos tres discípulos, los cuales fueron privilegiados en ver la gloria o parte de la gloria de Dios. Pero bueno, esta experiencia vemos que fue bastante breve, fue una experiencia fugaz, una experiencia que duró muy poco, porque después de esta visión que tuvieron los discípulos allí en aquel lugar, todos junto con Jesús descendieron de la montaña, fueron allí, se encontraron con el padre de un muchacho que era un hijo lunático, de acuerdo a lo que nos dice allí el Evangelio de Mateo, nos dice que es lunático, pero Marcos y Lucas, que son los otros dos evangelios sinópticos que narran también esta historia, nos hablan de un muchacho que estaba endemoniado, el cual pide y le ruega a Jesús, el padre de este muchacho, que le ayude. Y a partir de aquí vemos a Jesús y a sus discípulos experimentando, podríamos decir ya, los entresijos y los misterios del propio ministerio en que ellos iban a estar involucrados con Jesús a partir de ese momento. Entonces nos habla acerca de Moisés y Jesús. No nos habla directamente, pero nosotros queremos hacer una comparación entre Moisés y entre Jesús. Ahora, los primeros versículos que hemos leído en la lectura bíblica, Mateo nos muestra la similitud y los paralelos que hay entre Jesús y Moisés. Y realmente hay muchos paralelos entre esta lectura y también la lectura que vamos a tener también en Éxodo. La primera similitud que nos menciona nos dice, por ejemplo, el verso 1. El verso 1 nos dice, 6 días después, y fíjense, está hablando de 6 días. El número 6, recuerden que el Señor también hizo la tierra en 6 días, de acuerdo allí a Génesis. Dice, de 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué nos dice acerca del tema de los 6 días? Éxodo 24:16 en este caso. Bueno, pues Éxodo 24:16 nos habla también y nos dice lo siguiente. Y la gloria del Señor, eso fue cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió. ¿Por cuántos días? Dice aquí, por 6 días. Quiere decir que las nubes cubrieron el monte Sinaí por 6 días antes que Moisés subiera a aquel lugar. O sea, este es solo el primer paralelo que existe entre una cosa y otra. La segunda similitud que existe era que Jesús dice que estaba en un monte alto. No sabemos exactamente cuál monte va a ser o cuál monte es. Ya después hablaremos quizás en el siguiente estudio acerca de esto. Hablar de los montes que había por allí alrededor de donde él estaba en su ministerio. Bueno, pues Jesús estaba en un monte alto. Y el relato de Éxodo también nos habla acerca de un monte alto. En este caso sí menciona cuál es. En este caso menciona que es el monte Sinaí. Después hablaremos también del monte Sinaí y la importancia que tiene también. Bueno, la tercera similitud que vemos aquí también es precisamente que Jesús llevó, fíjense, a 3 de sus discípulos. En este caso llevó a Pedro, llevó a Santiago, que era Jacobo, y llevó a Juan. Y en Éxodo 24:1, fíjense lo que dice la palabra. Dice, dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor, tú, Aarón y Nadab y Abiú. Tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. O sea, también habían 70 ancianos e iban a estar inclinados desde lejos. Entonces, es interesante que estos 3 hombres también, que fueron invitados allí a orar con Moisés, pasaron a formar parte luego, más adelante en el capítulo 28, versículo 1 de Éxodo,
vemos que formaron parte también del sacerdocio. Fueron ordenados sacerdotes. Vamos a leerlo. Éxodo 28:1, donde dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú. También habla de Eleazar y Tamar, que eran hijos de Aarón. Cuarta similitud. Nos dice también allí en el versículo 2 de Mateo 17, el cual nos dice que el rostro del Señor resplandecía. Dice que resplandecía como el sol. Puede estar viendo allí el versículo 2. Pero también cuando Moisés se encuentra con Dios, también dice que su rostro era un rostro resplandeciente. Allí en Éxodo 34:29 nos dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Qué tremendo, hermanos. Ahora, específicamente, este paralelo fue realmente muy significativo. ¿Por qué? El paralelo es significativo de acuerdo a lo que pasó con Moisés. Recordemos que el rostro de Moisés, con estas, podríamos decir, con estas características resplandecientes de iluminación, fue para el pueblo de Israel una histórica imagen en la nación, porque fue bastante significativo este asunto. Me imagino que tampoco ellos, claro, habrían visto una cosa similar en toda su vida, ni la vieron tampoco después. Vamos a hablar de la otra similitud. La otra similitud es la que está en Mateo 17:5, la cual nos dice que Dios habla desde una nube. Y también en Éxodo 24, el versículo 16, también nos dice que Dios, en este caso, llamó a Moisés de en medio de una nube. La sexta similitud, en este caso, la penúltima similitud en este caso, es en Mateo 17:6, en este caso, que dice que vemos que los discípulos tienen miedo ante aquella situación. Los discípulos evidentemente tenían temor de este tipo de acontecimientos, ya que nunca habían visto una cosa igual. En medio, me imagino de ahí de la oscuridad, en medio de aquella situación tremenda, ver parte de la gloria de Dios sería algo que cualquier persona se hubiera asustado. Cualquier persona en cualquier época de la historia se hubiera asustado al ver este tipo de situación. Sin embargo, los israelitas dicen que también temieron cuando vieron el rostro brillante de Moisés. Y la última similitud, la séptima similitud, es en el versículo 17, que nos dice, Jesús mismo estaba diciendo: generación incrédula y perversa, generación torcida y perversa. Y también allí, en este caso, en Deuteronomio 32, también vemos que está hablando de la generación torcida, incrédula y perversa. O sea, son similitudes que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con relación a estas visiones y a estas situaciones. Y al final, queridos hermanos, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, pues realmente estos paralelos forman parte de los misterios de las Sagradas Escrituras que nosotros verdaderamente no sabemos muchas veces, ni sabremos con qué objetivo el Señor verdaderamente los puso en este lugar. A veces es difícil comprender cuál es la razón verdadera y exacta de todas estas cosas, las cuales vemos evidentemente que convergen de una manera totalmente excepcional. Entonces, podría ser una revelación de Dios a la iglesia también muchas veces para que nosotros nos demos cuenta y acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, al ser comparado también en este caso con los profetas del Antiguo Testamento. El mismo Deuteronomio también, allí en Deuteronomio, una de las cosas que habla dice que les daré profeta. Si mal no recuerdo, está en Deuteronomio 18 y nos dice que nos dará un profeta, el cual hablará por su cuenta, el cual hablará palabras y nos dirá cosas. Y si no se cumplen las palabras que él dice, entonces ténganlo por un falso profeta, etc.
pero nos está hablando específicamente acerca de nuestro Señor Jesucristo desde esa temprana edad en la historia de la Biblia. Ahora, podríamos etiquetar también, podríamos categorizarlo o ponerlo, como decimos, como si fuera un sello de aprobación de nuestro Señor Jesús, al aprobar y al dejar que estas formas paralelas de poder hablar de las antiguas escrituras con relación a las nuevas escrituras, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y al mismo tiempo quizás ponerlo en el camino ese que ha revelado también a sus discípulos y que nos reveló a nosotros, que fue precisamente el camino de la cruz. Hay muchas más cosas que podremos hablar acerca de esto. He querido dejar el estudio de hoy hasta aquí porque ya a partir del próximo estudio vamos a entrar en otras cosas un poco más profundas. En el siguiente estudio, el próximo miércoles, estaremos viendo el posible monte, como les decía anteriormente, la posible montaña donde Jesús posiblemente estuvo allí con sus discípulos. También vamos a indagar un poco la razón por la cual el Señor escogió específicamente a estos 3 discípulos. En este caso, a Pedro, a Santiago y a Juan. Veremos también lo que significa la palabra transfiguración o transfigurar. Y si nos da tiempo también entonces hablaremos un poco más acerca de Moisés y de Elías, que fueron los que estuvieron con Jesús allí en el monte de la transfiguración, los cuales representaban 2 cosas. Moisés representando la ley y Elías representando los profetas. Así que, queridos hermanos, deseamos que Dios les bendiga en esta tarde, deseando también que siempre estemos en comunión con su palabra, en comunión los unos con los otros, meditando en ella de día y de noche, como dice allí el Salmo 1, y aprendiendo también a través del estudio las profundas y estas verdades que verdaderamente para cada uno de nosotros constituyen palabras irrefutables que nos han dado a nosotros o nos ha dado el Señor a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestro entendimiento para que podamos discernir su palabra y para que podamos estar también directamente en comunión con la profundidad de las Escrituras. Que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a cantar el himno número 44. Nos dice: con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor. Y entonces dice este himno: oh Trino Santo Dios. Dios es un Dios trino. Recuerden que Dios es Dios Padre, Dios Hijo en nuestro Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo, que es quien está con nosotros también. Así que damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos compartir con ustedes. Y vamos a cantar ahora este himno con cánticos, Señor, que es el número 44 en nuestros himnarios. Corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu nación yo te veré y pasaré tu mano paternal. Amén. Yo te veré, como dice este precioso himno, y paz eterna gozaré. ¿Por qué dice paz eterna? Porque tenemos paz aquí.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice allí en las Sagradas Escrituras. Pero tendremos paz eterna con Él cuando estemos morando en los cielos conjuntamente con Él y con todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo y con todas aquellas personas y aquellos que han entregado su vida, su corazón, de una manera total a nuestro Señor Jesús. Aquellos que le han profesado con su boca, donde dice, si confesares con mi boca, con tu boca que Jesucristo es el Señor, y confesares y dijeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde, y esperamos que realmente sus vidas estén en concordancia, estén en similitud, nuestras vidas y sus vidas estén gozando de plena paz y de pleno gozo en el Señor, porque es lo que ha derramado y lo que ha puesto en nuestros corazones para su gloria y para su honra. Que el Señor les bendiga. Estaremos viéndonos el próximo viernes, donde estaremos allí también presentando delante del Señor a todos los enfermos de nuestra congregación y otros más, esperando también que el Señor les guíe y les guarde hasta ese día. Específicamente quiero que estén orando hoy por la hija de un primo mío ahí en California, en Los Ángeles. Ella se llama Giselle. Ha sido sometida en el día de hoy a una operación del corazón. Ella estuvo con el coronavirus, y el coronavirus al parecer le afectó, no sé si fueron las válvulas del corazón. Así que estemos orando porque le están haciendo esa operación. No sé si en este momento habrán acabado ya, pero muy recientemente, hace muy poco, comenzaron a hacer esta operación. Y queremos también que estén presentándola delante del Señor, para que el Señor guíe a los médicos en sabiduría y para que la recuperación también de ella sea satisfactoria y sea muy buena. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y nos veremos el próximo viernes a las 8, donde estaremos también compartiendo la palabra de Dios, estaremos en comunión con Dios a través también de nuestras peticiones y también del agradecimiento a nuestro Padre hacia nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Amén.